Buenos días a todos. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Soto Bajo y hoy es viernes, así que tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a una clase práctica. ¿Bien? Entonces, les pido a todos que inicien su octave para comenzar a trabajar. Yo ya tengo aquí el mío. Vamos a limpiar esta pantalla y les recuerdo primero vamos a seleccionar la carpeta de trabajo. La mía es esta. Muy bien. ¿Me ven y oyen todos bien? Muy bien. Bueno, pues ok, pues entonces vamos a comenzar. Eh, entonces nos queda... Ay, perdón, se me olvidó compartir pantalla. Ok, ahora ya estoy compartiendo pantalla. Aquí tengo los tabs. Ya seleccioné mi carpeta de trabajo para que ustedes hagan lo mismo. Y vamos a comenzar con el manual que estamos siguiendo para iniciación en Octave. Entonces, perdón, ayer nos quedamos hablando de las funciones de librería, ¿no? Que son archivos.m, que son básicamente las propias de Octave, las que podamos definir nosotros o tomarlas prestadas de alguien, pero en definitiva hechas aparte de la comunidad de Octave. Bueno, entonces ya vimos la estructura de las funciones. Aquí creo que generamos un ejemplo. ¿No? Un ejemplo de función Octave con esta estructura, ¿bien? Si uno puede generar en un mismo archivo .m, uno puede definir varias funciones. En ese caso, uno al final puede utilizar, para avisarle a Octave de que acabó la función, este command en function, ¿no? Uno puede poner aquí al final en function y le avisa a Octave de que acabó la función, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí ejemplo función de 4 valores, ¿no? Si yo pongo 3, aquí sí tengo que separarlo por comas, no creo que con espacios funcione. Ajá. ¿Ven? Tengo que separar los argumentos con comas. Si yo pusiera varios argumentos, pues en principio la función trata de funcionar, pero claro, si en algún momento yo necesito usar el cuarto, pues entonces me va a dar un error porque no va a saber, no va a conocer el valor de esa variable, la variable que falta o las últimas, ¿no? Si le ponemos menos argumentos. Igual que si le ponemos más, probablemente funcione y lo que haga sea ignorarlos. Bien, aquí el 5 pues lo está ignorando. Bien. Bueno, bueno, estos son ejemplos sencillos. Una cosa que es útil es, como ya les he dicho, comentar el código que uno hace, porque ayuda a la comprensión bien de otra persona si le compartimos esos archivos, o bien nuestra propia comprensión, porque uno puede programar algo y mirarlo dentro de un año y no acordarse de cómo iba la cosa, sobre todo en programas complejos, ¿no? Entonces los comentarios ayudan mucho. Recuerden que los comentarios se podían poner con el símbolo de tanto por ciento y el programa los ignora completamente. Un
uso particularmente útil de los comentarios en las funciones que uno define es a través del comando help. Fíjense, si yo pongo, qué sé yo, help, cualquier comando, ls, pues me da una ayuda, aquí una página de ayuda donde me explica lo que es el comando ls, qué hace, cómo se llama, comandos relacionados, etcétera, ¿no? Bueno, yo también puedo hacer que mis funciones tengan ayuda para ayuda entendido en el sentido de que si yo hago un help, pues me sale lo que yo escribo, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí help y el nombre de mi función, pues me dice dónde está definida y me pone el primer comentario que encuentre, que es este de aquí. Entonces, normalmente lo que uno hace es poner aquí un comentario, qué sé yo, esta función realiza tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y puedo continuar aquí en la siguiente línea, decir la sintaxis de la función para avisar a quien esté escribiendo. Fíjense que no estoy poniendo acentos, no suele ser buena idea con las máquinas porque la codificación de los caracteres suele en ocasiones dar problemas. Entonces lo mejor es aquí olvidarse de las reglas de puntuación para no tener problemas. La sintaxis de la función es, y entonces puedo poner aquí esto, donde puedo ponerlo aquí, ¿no? Y poner t es bla, ¿no? Lo que sea, x es bla bla, ¿no? Y así poner en las siguientes, e es el resultado de bla bla, lo que sea, ¿no? Puedo poner ahí comentarios. Entonces cuando yo hago aquí un help a la función es esta función. Lo que ocurre es que solo me está poniendo la primera línea. Quizá lo que tengo que hacer es poner puntos. A ver. Híjole, que esto es extraño porque normalmente esto funcionaba así, haciendo varias líneas. Ahora, ok, ya lo hice funcionar. ¿Ven? Entonces, si se fijan, el primer comentario, que son varios pero están unidos, entonces al estar unidos los considera un solo comentario, Gustave. Y entonces lo que yo estoy utilizando es hacer una pequeña hoja de manual con la explicación de qué es mi función y cómo se utiliza. Y cualquier cosa que yo pueda poner ahí y que esté pensando que puede ser útil para alguien que va a utilizar ese archivo, esa función como viene, y no sepa cómo funciona o qué es o lo que sea, ¿no? Entonces eso es algo muy útil. Entonces fíjense que todo esto que he escrito aquí en el primer comentario me lo está poniendo al ejecutar el comando. Lo voy a limpiar para que lo vean mejor. Me dice dónde está la función, está aquí en mi espacio de trabajo, en este archivo, y aquí me ha puesto la ayuda, ¿no? El texto que yo he puesto aquí. ¿Ok? Bueno, entonces les estoy explicando esto para que cuando ustedes realicen programas en Octave, obviamente, para que aprendan el manejo, pero también para que cuando ustedes realicen programas en Octave y en particular funciones que yo les pida en las prácticas, las comenten adecuadamente, ¿bien? A la hora de entregarlo para
facilitarme a mí también la comprensión de lo que ustedes estén escribiendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí está hablando de un ejemplito. Una característica de Octave es que las funciones que no tienen argumentos no llevan paréntesis, por lo que a simple vista no siempre son fáciles de distinguir de las simples variables. ¿Bien? Bueno, lo único que nos está indicando es que si yo aquí no le pongo nada, tiene argumentos, yo puedo llamar a la función sin meterle argumentos, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, a función hola. Bien, voy a poner estos paréntesis, y entonces lo único que me va a hacer es, con el comando de display, me va a escribir una cadena de texto que yo le pongo aquí, y le voy a decir que me diga hola. Bien, la guardamos, y entonces yo ejecuto aquí la función hola. Ven que no pongo paréntesis y hace lo que le estoy diciendo. Lo único que le estoy diciendo es que diga hola. Aquí yo le puedo poner lo que quiera. Fíjense, pongo a igual a 7 sin punto y coma, entonces me devuelve eso. Si yo le pongo punto y coma, pues solo me dice hola, calcula el a, pero no lo guarda, y como no lo uso para nada, pues como es una variable local, pues se pierde y ahí queda. Pero como no, pues así es como lo he programado, está ejecutándolo correctamente. ¿Visto el ejemplo? Bueno, vamos a continuar. Ok, ahora dice, los nombres de las funciones en Octave no son palabras reservadas del lenguaje. Es posible crear una variable llamada sin o cos que oculta las funciones correspondientes, ¿no? Eso ya lo que dijimos. Los comandos sin y cos, pues obviamente son comandos que calculan las funciones matemáticas seno y coseno. Más adelante vamos a hablar de eso. Recuerden que yo les dije que había unas constantes programadas en Octave, que es, por ejemplo, la variable la constante pi y la variable e, ¿no? Que esto tiene muchos más decimales de los que parece. Bien. Pero yo perfectamente puedo decir, porque me apetezca, que pi tome el valor 3,14, y entonces pues ahora pi vale 3,14, porque yo he redefinido esa variable. Entonces el valor que tenía ya pregrabado, que es una aproximación bastante buena del valor de pi, pues la perdí, ¿no? Entonces, pues si ahora utilizo pi en alguna fórmula, la variable pi, pues lo que me va a sustituir va a ser 3,14. Yo puedo, por supuesto, recuperar el pi, no lo he perdido, pero lo que tengo que hacer es borrar esa variable, y entonces ahora vuelvo a tener lo que ya tenía. ¿Ok? Entonces, moraleja, por favor no me llamen a ninguna variable pi o e, porque si no se nos va a complicar el uso, o se les va a complicar el uso de la variable pi o la variable e. ¿Bien? Tampoco llamen a una variable cos, porque entonces van a estar en problemas para calcular el coseno de algo, ¿no? Yo tengo aquí, puedo poner coseno de 4,56, pero si yo digo que coseno es igual a 1, porque me apetece, pues entonces si ya le digo coseno de 4,56, pues me da error. No sabe qué le estoy pidiendo, porque coseno vale 1, no es una función. Entonces no puedo calcular 1 de esto, no, Octave no lo entiende. Entonces para recuperar el coseno lo borro y vuelvo otra vez a preguntarle esto, y ya me da el valor del coseno. ¿Ok? Entonces no me llamen a una variable cos, porque entonces o en general ninguna no utilicen como variable el nombre de ninguna palabra reservada, porque entonces pues pierden esa utilidad, y el nombre de las variables tienen suficiente flexibilidad y libertad para escogerlos de muchas maneras. Si dudan de que una palabra esté reservada o no, por ejemplo, yo no sé si cos sea el coseno o lo han puesto de otra manera, pues puedo hacer simplemente esto. Yo no sé si cos es una palabra reservada, pues hago help de cos, y si me sale algo, pues es que efectivamente existe, ¿no? Si yo hago help de cose o cosen, ¿no? Pues me dice que no lo existe.
que no existe, ¿no? Entonces, cosen, digamos, está libre para que yo pueda utilizarlo como variable. Cos también, pero entonces pierdo la utilidad. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Vale, vamos a continuar. Bueno, esto ya lo hemos visto. Entonces hay muchos tipos de funciones de librería o funciones predefinidas en Octave, ¿no? Funciones matemáticas elementales, especiales, matriciales elementales, específicas, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas, aquí aparecen una clasificación y muchísimas otras, ¿no? Y luego, si además uno añade paqueterías de Octave, o en inglés package, pues uno puede buscar y son de alguna manera paquetes de funciones de temas normalmente bien reunidos en concreto, un paquete de optimización, un paquete de estadística, un paquete de procesamiento de señales, de lo que sea, ¿no? Hay varios paquetes disponibles, uno busca package Octave en un buscador de internet y le salen varios y puede descargarlos, instalarlos, tiene su proceso, no debería ser tan complicado y uno puede utilizar las funciones que aparecen también en esas paqueterías. También puede buscar para ver si le interesa o no esa paquetería, pues la información en esas páginas, la información de las funciones que vienen y para qué sirven. ¿Bien? No hace falta programarlo todo, hay muchas cosas que ya vienen hechas. Bien, bueno, pero vamos con las funciones de librería básicas que están por defecto en Octave, ¿no? Bueno, entonces aquí EIG, que es una función que calcula autovalores, ¿no? De eigenvalues. Y bueno, entonces vamos con funciones matemáticas elementales. Esto lo voy a pasar rápido, nada más para que vean una muestra de lo que hay y las funciones básicas como seno, coseno, exponencial, etcétera, que uno siempre acaba utilizándolas, ¿no? Pero voy a pasar rápido y entonces les dejo a ustedes que chequen, por ejemplo, en los manuales o en internet, donde quieran, las funciones que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, funciones matemáticas elementales que operan de modo escalar, es decir, que operan sobre números, ¿no? Sobre variables de tipo Dable. Bien, pues tienen aquí varias: seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, funciones hiperbólicas, logaritmos, la función exponencial, ¿bien? Y algunas otras, SQRT en la raíz cuadrada, funciones de redondeo que ya hemos visto, esta de aquí, máximo con disol, mínimo con múltiplo, partes reales e imaginarias, el valor absoluto, esta lo utilizaremos también bastante, ángulo, por ejemplo para números complejos, la fase. Algunas de estas se aplican también para matrices, pero después se verá. Bien. Bueno, funciones que actúan sobre matrices, ¿no? Ya hemos visto la traspuesta sin conjugar, la escribo así, poli, aquí puedes leerlo, la función de traza, size, ya lo hemos visto. Funciones especiales, pues tenemos m, que son exponenciales que funcionan matricialmente, la raíz cuadrada matricial, logaritmo matricial. Les dejo que lo chequen ustedes tranquilamente. Funciones de factorización o descomposición matricial. Bueno, les dejo más bien que lo chequen ustedes tranquilamente y ya si tienen necesidad, pues lo miran. La función inversa ya lo hemos visto, que calcula la inversa de una matriz, el determinante, el número de condición, autovalores. Bueno, distintas descomposiciones. El núcleo de el núcleo de una matriz, ¿no? Una base ortonormal del núcleo de una matriz. Bueno, el rango, la norma de una matriz en distintas métricas. Bueno, eso lo dejaba. Aquí están las normas en distintas métricas. ¿Bien? Aquí incluso viene una definición, de hecho si pueden buscar aquí y les sale información de cómo calcula normas, ¿no? De vectores y de matrices, ¿no? Aquí se supone que es vector, aquí se supone que es matriz y tiene para distintos valores de P con distintas normas. ¿Bien? Bueno, si no quieren que les haga esto, para avanzar tengo que dar a la F o para
ir hacia atrás la B y para terminar con ello la Q, ¿no? Doy a la Q, cierro. Si no quieren que les salga eso, sino que les salga todo de un golpe, pueden poner more off, creo que era, y les sale todo de golpe. Y ustedes pueden moverse con este scroll o con la ruletita del mouse, ¿no? Del ratón. Ok, bueno, vamos a continuar. Pantallita. Bueno, más sobre operadores relacionales con vectores y matrices. Como ya hemos visto, estos operadores relacionales que estuvimos viendo ayer funcionan también elemento a elemento sobre matrices y lo que devuelve pues es una matriz del mismo tamaño, tienen que ser coherentes las dimensiones y devuelve una matriz del mismo tamaño con unos y ceros, ¿no? Ya tuvimos ejemplo de eso. Algunas funciones que también son de utilidad, función any, que se comprueba si alguno de los elementos del vector cumple una determinada condición. En ese caso es ser distinto de cero, ¿no? Yo puedo decir, a ver, yo tengo una matriz, vamos a hacer aquí esta, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir la matriz A es igual a la matriz 0. Al poner 0 no necesito poner ahí la matriz de 0, ya entiende, con ese 0 sobreentiende octave que es una matriz de 0. Entonces me dice, ¿cuándo es 0? Pues en esta posición y en esta, ¿no? Aquí me está poniendo 1. Entonces si yo le digo, le pregunto en idea, pues me dice, me lo está aplicando por columnas. ¿Lo ven? Entonces lo que me está diciendo es si hay algún elemento distinto de 0. Efectivamente, las tres columnas hay un elemento distinto de 0, ¿no? Si yo pusiera aquí pusiera otra columna al final con ceros, pues la última me está diciendo que no. ¿Bien? Bueno, eso puede parecer una tontería, pero unido al uso de operadores relacionales puede ser bastante útil la función any, porque imaginen que yo quiero ver los elementos que son más pequeños que menores o iguales que 1, ¿no? Yo puedo decir any a menor o igual que 1. Entonces me está diciendo cuáles columnas de la matriz A tienen algún elemento menor o igual que 1. Pues esta tiene un 0, esta tiene un 0, esta no tiene ningún elemento menor o igual que 1, así que la respuesta es 0. Y esta de aquí es esto, como los dos son 0, pues sí tiene un elemento menor o igual que 1, así que sale un 1. ¿Bien? Si yo quiero comprobarlo en toda la matriz, pues yo a su vez a esto puedo aplicarle un any, porque quiero ver si alguna de ellas contiene un 1. Entonces yo puedo decir esto. Bien, ay, ¿qué pasó? Escribí aquí algo raro. A ver. Ok. Me está diciendo 1, es decir, la matriz A tiene algún elemento menor o igual que 1. Fíjense que si yo le pregunto any de una matriz de ceros, 3, 4, y le digo una matriz de ceros y le digo menor o igual que menos 1, por ejemplo, pues me dice que no tiene ningún elemento menor o igual que menos 1. Claro, estoy poniendo una matriz de ceros, entonces efectivamente. ¿Sí se vio el uso? ¿Se entendieron los ejemplos? Ok, ¿los demás también? ¿Sí se entendió? Bueno, vamos a continuar. Entonces, any para un vector y any para una matriz lo aplica por columnas, ¿no? All, que igual está preguntando si todos los elementos de la matriz son distintos de 0, me imagino, ¿no? A ver, tengo la matriz A y yo aplico all de A. Está diciendo, a ver, como le estoy aplicando una matriz, lo que le estoy preguntando es, ¿todos los elementos de A son distintos de 0? Entonces, pues no de A, de las columnas de A, pues aquí es que no, 0, no, 0, 2, 2, sí, un 1,
y 0, 0, pues no. ¿Ok? Entonces tengo que preguntar si son distintos de 0, ¿no? Ahí. Bien, cuando no pongo nada, se entiende que estoy poniendo esta condición, que es pedir que sea distinto de 0. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Ok, bueno. Esto sobre todo, bueno, uno puede estar interesado en que pues un vector, una matriz, cumpla algún operador relacional, pero sobre todo esto tiene utilidad cuando uno está manejando valores booleanos, o sea, valores lógicos que son ceros o 1, porque te interesa una condición global sobre si una condición es verdadera o falsa, y de acuerdo con eso voy a hacer una cosa u otra, ¿no? En la situación típica. El comando find lo que me hace es no solo preguntar qué valores son distintos de 0, sino de hecho me dice cuáles, ¿no? Vamos a ver, yo tengo aquí la matriz A y voy a hacer find de A. Bien, y lo que me dice, bueno, estoy entendiendo, como les digo, es como si pusiera find de A, es como si pusiera esto de aquí, y me está devolviendo 2, 3, 5 y 6. Lo que dice es lo siguiente: voy a recorrer A por columnas y te voy a decir las posiciones en las que se cumple la condición, que es que los elementos de A sean distintos de 0. Entonces la primera no la cumple, no está aquí el índice 1. La segunda, 3, sí la cumple, aquí está el índice 2. La tercera, si la cumple, aquí está. La cuarta no, la quinta y la sexta, 5 y 6. ¿Lo ven? Ahora yo si pongo A de esto de aquí, lo que estoy recuperando es A evaluada en esas posiciones donde es distinto de 0. Efectivamente sale el 3, 1, 2, 2. ¿Lo ven? Claro, puesto como un vector columna. Ya ahí desaparece la estructura de A. Bien, porque estoy agarrando elementos de aquí y de allá, los que cumplan la condición. ¿Sí se entendió el ejemplo? Ok. Estoy yendo un poquitito rápido porque si no nos vamos a eternizar. Entonces yo les doy las pautas y ustedes, para familiarizarse, pues lo bueno es que lo ideal sería que jueguen un poquito con ello para que entiendan el uso de estas funciones. Bueno, otras funciones que actúan sobre vectores y matrices. La función exist lo que me dice es ver si una variable existe, ¿no? Yo tengo la variable A, entonces si yo le pregunto que si A existe, no type argument matrix, a ver, dice si la variable var, pero esto es porque me dice que tiene que ser para una cadena. Vamos a ver. Take protection of name as a variable function that will constitute one. Name is a variable, name is a file name. Okay. Okay, entonces yes, exist. Ah, ya sé lo que está pasando, fíjense. La variable A existe, pero yo le pregunté si existía A y me dice el tipo de argumento es erróneo, le he metido una matriz, lo que está esperando es una cadena. Eso es porque yo no le puedo preguntar si existe A, porque al preguntarle exist A, Octave directamente está sustituyendo el valor de A, que es una matriz, en exist, y entonces le estoy preguntando, ¿existe esta matriz? Y no es así como la debo llamar, debo llamarle por el nombre de A, no por A directamente. Es decir, el uso correcto de esta función es el siguiente: yo tengo que poner exist A y una cadena de caracteres conteniendo el nombre de A. ¿Ven? Al poner A entre comillas, lo que estoy haciendo es generar una cadena de caracteres
que solo tiene un carácter y que es la A mayúscula, que es el nombre de mi variable. ¿Ok? Y entonces así debería funcionar. La respuesta es 1, es decir, está diciendo que sí. O mejor dicho, aquí en la ayuda de exist me dice que devuelve 1 si la variable que yo le he puesto es efectivamente una variable. Me devuelve 2 si es un nombre de fichero, 3 si es tipo de archivos, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tiene varias. Y me devuelve 0 si ese nombre no existe, no encuentra nada con ese nombre. Y luego además le puedo preguntar si es una variable, o le puedo preguntar directamente por eso, ¿no? Le puedo decir dime si es una variable, me dirá que sí. Sin embargo, si yo le pregunto si es un archivo, pues me va a decir que no. Existe, pero no es un archivo, que es lo que yo le estoy preguntando. ¿Bien? Ok. ¿Bien? IsNaN es una función que comprueba si hay valores nan, que es la constante de Octave, que es abreviatura de nota number, ¿bien? Y lo que me vuelve pues es una matriz de unos y ceros, ¿no? Recuerden, yo puedo aquí generar una matriz, ¿bien?, que tenga números, y aquí en algún sitio yo pongo un nan, ¿bien? Y eso es perfectamente válido. De hecho, no es raro que cuando uno hace cálculos, si hay algún error o pasa alguna cosa rara, haya por ahí nan o infinitos y demás como parte de las matrices. No son números, pero pues tienen un significado que me puede ser útil, ¿bien? Y yo también los puedo generar directamente como acabo de hacer, ¿bien? Entonces, si yo pregunto isNaNDB, me devuelve esa matriz. Hay 1 y además en esta posición. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. IsInf, pues igual que en los NaN, pero con infinito. IsFinite, lo mismo, pero para ver si no son infinitos, lo contrario, ¿no? IsEmpty, si es que es un vector o matriz, está vacío. ¿Bien? No sé si les hablé de la matriz vacía. Si no les hablo ahora. Uno puede definir una matriz vacía simplemente poniendo estos corchetes, ¿no? O diciendo A es igual a la matriz vacía. De hecho, si yo le pregunto cuál es el tamaño de A, me va a decir 0 por 0, ¿no? De hecho, si yo digo A igual a una matriz de ceros y le pongo aquí 0,0, pues se me devuelve la matriz vacía. O si le pongo 0,1, pues también, ¿no? Porque ahí me dice 0 por 1. Pues son las dimensiones. Bueno, en definitiva, A es la matriz vacía. ¿Ok? Bueno, luego veremos por qué uno querría poder definir la matriz vacía. Más adelante cuando veamos los bucles. ¿Bien? Bueno, ischar me comprueba si la variable es una cadena de caracteres, o si isGlobal si es la variable global, si es sparse. Bueno, seguimos, no vamos a detener más en esto. A ver, otros tipos de datos de GNU Octave que no sean double o matrices. Bien, bueno, entonces aquí tenemos caracteres, hipermatrices, estructuras y matrices de celdas. Estos tres tipos de datos ahora nos los vamos a ver para no pararnos, ¿bien? Porque estamos haciendo una introducción básica. Lo que sí vamos a comentar un poquillo más sobre cadenas de caracteres, que son útiles pues para escribir mensajes, para poner títulos en las gráficas, para hacer tablas de datos en las que pues, hay que poner un pequeño texto, ese tipo de cosas. Bien, para eso se utilizan, entre otras cosas, las cadenas de caracteres. Bueno, o también un ejemplo que es útil es cuando uno está accediendo a ficheros de datos que pueden ser de alguna base de datos que tengamos por ahí, que la saquemos de donde sea, y la queremos procesar, pues muchas veces los datos vienen como cadenas de caracteres, porque es texto. ¿Bien? Entonces pues hay que saber manejar también un poquito cadenas de caracteres. Los otros tipos de datos también, pero ya no es tan básico y entonces lo voy a omitir en esta introducción. Bueno, vamos con más sobre cadenas de caracteres.
Bueno, esto se lo pueden leer. Las cadenas de caracteres se escriben con comillas simples o con comillas dobles. Bien, yo puedo decir aquí A igual a hola, o también puedo escribir con comillas dobles y es lo mismo. ¿Ok? Bueno, una matriz de caracteres pues es igual una matriz, solo que en lugar de contener números contiene caracteres, que pueden ser letras u otro tipo de caracteres. Claro, tienen que tener todas el mismo número, digamos todas las filas el mismo número de columnas o todas las columnas el mismo número de filas para que sea una matriz rectangular. No me puede faltar nada o sobrar nada. Bueno, algunas funciones que actúan con cadenas de caracteres. La función double convierte números ASCII en números ASCII cada carácter. Bueno, char convierte un vector de números en una cadena de caracteres. Bien, eso a veces es útil. Yo puedo aquí, vamos a borrar, a decir B es igual, vamos a poner A era hola, ¿no? B es igual, no, quiero hacer una cadena que sean números. Entonces A es una cadena de caracteres que tiene la frase 12. ¿Bien? B es la función de la char, es al revés, perdón. A es el número 12 y B yo lo voy a definir como char de A, perdón. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? A lo mejor lo tengo que poner así. ¿Qué está diciendo? Convierte un vector de números en una cadena de caracteres. Vamos a ver. Es porque tiene que ver con los caracteres ASCII. Ya. 1, 2.5. Y entonces, si yo pongo B igual a char de A, no, esto no me lo genera. ¿Por qué? Ay, no sé qué diablos está haciendo. Déjame ver. Ok, está bien, Jesús. A ver, es que lo recibe con otro formato. Ya actúa sobre matrices de celdas. Bueno, ok, yo creo lo vamos a dejar porque no creo que sea tan importante ahora. A ver, funciones que pueden ser interesantes. Esto elimina los caracteres, los espacios al final. Disp ya lo hemos visto, simplemente imprime en la pantalla la cadena de texto, la cadena de caracteres. Esto pregunta si es una cadena de caracteres, pregunta si es una letra del alfabeto, si es un espacio. Esto es para comparación de dos cadenas. Bien. strcomp. A ver. Ay, Dios. Bueno, vamos a quitar esto. Entonces yo tengo, por ejemplo, una cadena que sea hola y otra que sea, qué sé yo, adiós. ¿Qué pasa si yo hago strcmp de A y B? Me dice que no son iguales. ¿Ven? No son la misma cadena de caracteres. Sin embargo, si yo le pregunto A y A, me dice que es 1. Esto puede ser útil, por ejemplo, si yo estoy abriendo pues unos archivos que tienen formato de hoja de cálculo, por ejemplo de tipo Excel o un CSV, un XLS, lo que sea, y entonces yo estoy buscando alguna palabra clave, qué sé yo, función, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy buscando en las entradas a ver si alguna coincide con función. Pues en ese caso la función strcmp puede ser útil, o la función ischar, que me
una me comprueba, la segunda, si se trata de una cadena de caracteres, y la otra me la compara con una que yo estoy poniendo que sea función. Si en algún momento me sale un 1, es que ahí encontré la palabra que estoy buscando. ¿Bien? Un posible uso de estas funciones. Bueno, aquí hay otras, pero ignorando mayúsculas y minúsculas. Bueno, distintas variaciones. Aquí, comprobando carácter con carácter, pues simplemente como se consideran como matrices, pues es el operador igual igual, ¿no? Yo puedo poner aquí, fíjense, yo puedo poner A igual igual a B, y sin embargo me dice que no funciona, claro, porque hola tiene 4 letras y adiós 5, entonces no cuadra. Pero yo le puedo decir esto, pero ajustando el tamaño de B. En lugar de poner adiós he puesto adiós, sin la S al final, ¿no? Y me dice que ninguna cuadra, porque la H no es lo mismo que la O no es lo mismo que la D, la L y la I, y la A y la O. Entonces, pues ninguna cuadra. ¿Ok? Bueno. Concatenar, pues igual que las matrices, ¿no? Yo puedo decir C es igual, ponme la cadena A y luego la cadena B. O en medio, si puedo ponerle otra que sea espacio y espacio, por ejemplo. Y entonces la cadena C es hola y adiós. ¿Ok? Funciona exactamente igual que los operadores corchete con matrices numéricas. Find string, todas las veces en que la cadena más corta aparece la más larga, ¿no? Qué sé yo. Puedo tener aquí una cadena de caracteres. Vamos a poner C mayúscula, ¿no? Que sea, aquí puedo poner muchas cosas, ¿no? Y ahora digo, bueno, yo quiero ver todas las veces que sale, creo que no importa el orden, se llamaba, perdón, find str, ¿no? Find str, y yo puedo poner, qué sé yo, la H. ¿Cuántas veces aparece la H y dónde? En la cadena C. Me dice, pues en la posición 2 aparece la H, en la posición 10, que será esta también, y así, ¿no? O yo le puedo poner, qué sé yo, HS. Pues resulta que solo aparece aquí al principio. O HF, a ver si hay alguna que aparezcan. HF aparece 4 veces y empieza en la posición 10, esta es la posición 10, 10 y 11, en la 20, 21, etcétera. A ver, esta función es muy importante, num2str, bien, convierte un número real en su expresión por medio de una cadena de caracteres, con 4 cifras decimales por defecto, aunque uno las puede ajustar más, bien. Entonces, ejemplo de esta función, yo puedo poner num2, ese to es un juego porque es el número 2, pero se pronuncia to, que es como en inglés to, es A. Entonces de número a cadena es como se entiende esto. Entonces yo puedo poner aquí un número, por ejemplo pi, bien, y si no pongo nada, le voy a poner aquí un nombre, A. Entonces A es una cadena de caracteres, ¿no? Yo a no le puedo sumar 1 porque empieza a hacer cosas raras porque entiende que son caracteres ASCII. Entonces si yo le pregunto que si A es una cadena de caracteres, me dice que sí. ¿Ok? De hecho, como le tendría que preguntar para que fuese correcto, sería así. ¿Bien? Porque si no, en realidad, aquí le estoy preguntando no de A, sino de contenido de A, porque ya es una cadena de caracteres. Si A no fuese una cadena de caracteres, esto me daría error. Así es como tengo que preguntar. ¿Bien? Entonces A me está convirtiendo el número pi en una cadena de caracteres con 4 cifras decimales. Si yo quiero más, pues le puedo decir que más. ¿Ok? ¿Visto? Entonces, muchas veces uno tiene números y le interesa, pues qué sé yo, por ejemplo, un índice K que se va moviendo para una cierta operación, ¿no? Y uno quiere poner en las gráficas, pues gráfica número 1, gráfica número 2, o en el título de la gráfica, función número 1, función número 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo en los
comandos que hacen eso, por ejemplo ponerlo en el título, en el nombre de la gráfica, en lo que sea, le pongo el k, no lo va a entender porque k es una variable que representa un número y lo que están pidiendo esas funciones son una cadena de texto, porque eso es lo que va a poner, un texto. Entonces este tipo de funciones son útiles porque convierto el número en una cadena de caracteres y eso ya lo recibe adecuadamente las otras funciones. ¿Bien? Bueno, recíprocamente hay otra función que hace el cambio contrario. Si esta iba de números a cadenas, esta va de cadenas a números. Entonces hace exactamente lo contrario. Yo le introduzco una cadena de caracteres que en realidad son números y lo que me devuelve, que yo con eso no puedo operar, aunque yo vea números, en realidad para Octave es un texto. No le puedo, por ejemplo, sumar 1. ¿Bien? Pero si lo tengo que convertir antes a número con la función esta que estamos diciendo, str2double, ¿no? Creo que era str2double, y entonces ya ese número ya puedo operar con él como si fuera número. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. A veces los ojos nos engañan y podemos pensar que tenemos un número y Octave lo está viendo como una cadena de texto. Bueno, y ya. Entonces les pido que jueguen ustedes con esto y para que entiendan un poquito más el uso de todo esto que estamos viendo. Yo ahora no me quiero parar más. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a continuar. Bueno, ya hemos dicho que íbamos a saltarnos esto de hipermatrices y demás, entonces creo que tenemos que ir a la 54. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver un poquito de bucles. Esto es algo muy común en programación, entonces quizá como con otras cosas, aunque la sintaxis puede cambiar un poco de unos lenguajes a otros, pero el funcionamiento es muy similar. ¿Bien? Entonces supongo los que ya hayan programado en otro lenguaje de programación, pues los bucles ya les sonará el funcionamiento. Pero bueno, como estamos partiendo de cero, vamos a hablar de bucles. Entonces los bucles, bifurcaciones y bucles. Ok. Los bucles lo que nos permiten es hacer más complejo el flujo de ejecución de comandos de un programa. El flujo es el orden con que va ejecutando Octave las órdenes, los comandos, ¿no? Entonces cuando nosotros escribimos un programa, pues Octave va en línea, secuencialmente, ejecutando los comandos. Ejecuta los comandos en la línea 1, puede haber uno o varios, línea 2, línea 3, así hasta que llega al final, de uno en uno. ¿Bien? Bueno, hay veces que nosotros podemos querer alterar ese orden y que no sea así tan lineal. ¿Bien? Por ejemplo, pues yo en un momento dado tengo un resultado de una operación y según lo que salga puedo hacer dos cosas distintas, ¿no? Porque hay un algoritmo que me dice que si este número es 0, por ejemplo, pues tienes que hacer algo. Por ejemplo, ya terminó el algoritmo y ya das el resultado y se acabó. No tienes que hacer nada más. Pero si ese número todavía, digamos, no es 0, pues entonces tienes que hacer el siguiente paso del algoritmo. Por poner un ejemplo. Entonces, para poder hacer esa bifurcación en la ejecución de los comandos, existen los bucles. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, bifurcaciones y bucles. Como todo lenguaje de programación, porque si no todo sería en línea, si no podría depender de nada, se pueden hacer muy poquitas cosas, pues existen los bucles para ello. Entonces aquí tienen como varios ejemplos, cosas básicas. Bueno, entonces bucles básicos, el bucle while, el do until, el bucle for y después veremos también el bucle if. Bien, y otros comandos como son break y continue. Bien, aunque estos yo no los uso mucho, y el do until tampoco, pero vamos a ver el while y el for fundamentalmente, ¿no? Y el if, que es el más sencillo de todos. Bueno, esta sentencia, la sentencia if, nos sirve para hacer bifurcaciones. Podemos hacer tres usos diferentes de ella. Una sola sentencia que utilizamos si es verdadera y si no, no hacemos nada. Si no es separado. Y tiene esta forma, ¿bien?
Aquí se puede poner en div o simplemente en todos. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo de esto, ¿no? A ver, aquí con esta no, esto no lo quiero borrar. Aquí con la función no, la vamos a... Entonces voy a poner aquí una variable x y aquí una variable y. Ya veremos ahora si la uso, ¿no? Entonces yo pongo if, voy a poner x mayor o igual que 0, y entonces normalmente aquí se pone una indentación para indicar que esto está dentro del if, ¿no? Entonces voy a poner aquí el número es no negativo. Bien, este lleno lo necesito. Entonces fíjense, voy a ejecutar la función hola y le voy a poner en 7 y me dice el número es no negativo. Bien, mientras que si yo le pongo menos 7 por ejemplo, pues no hace nada. Eso es porque cuando llega aquí el programa a la sentencia if, mira esta condición. ¿Bien? Y esa condición, esto es muy importante, tiene que ser una condición lógica, es decir, que el resultado sea booleano, que sea verdadero o falso, 0, mejor dicho 1 o 0, verdadero o falso, o en general cualquier número distinto de 0 se considera como verdadero y 0 se considera como falso, aunque no conviene abusar de ello. Bien, entonces en este caso yo le estoy preguntando si el número x es mayor o igual que 0. Y entonces, dependiendo de que esto sea verdadero o no, ejecuta los comandos que están dentro del if, entre el if y el end. En este caso en la línea 4. Y aquí puedo poner más cosas, puedo decir que me dé x también. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Ok? Vale. Qué sé yo, le puedo poner aquí también cualquier tipo de operación. Yo puedo poner aquí los comandos, ¿no? Y igual a x menos 1, lo que sea, ¿no? Y entonces aquí puedo hacer que me devuelva y. Entonces fíjense, si yo ejecuto aquí de 7 o de 3, vamos a poner para cambiar el número no negativo, ans igual a 6 porque es este x más 3 que puse aquí, 3 más 3 6, y es igual a 2 porque no le puse un punto y coma, lo puedo poner aquí, y este ans es porque estoy devolviendo aquí y. Si yo pongo de hecho aquí a igual a esto de aquí, a es igual a 2, de hecho si lo ejecuto con punto y coma ya no me lo devuelve, pero a vale 2. Ok, fíjense que aquí puse también un punto y coma. De hecho este a también se lo puedo poner aquí y así ya no está pintando nada. Ok, aquí puedo poner los comandos que sea dentro del if, incluyendo otros if u otros bucles, por supuesto. Puedo poner, no tengo por qué poner una condición tan simple, puedo poner condiciones compuestas, digamos, ¿no? Puedo decir, qué sé yo, que x sea mayor o igual que 0, pero también que cumpla que, porque tengo manía, que x tiene que ser más pequeño que 1000. ¿Por qué? Pues por lo que sea, ¿no? Porque lo estoy definiendo así. Ok, o 3, si pongo menos 3, pues undefined, aquí qué pasó, return values, porque la y no la estoy definiendo de antemano, claro, está dando problemas, claro, porque no sabe quién es la y. Yo le puedo decir aquí, puedo inicializar la y decir que y sea igual a 0, y entonces a vale 0, pero si lo aplico un número no negativo, pues ahora a vale el resultado, ¿no? X menos 1, que es 2. Ok, ¿se entendió el ejemplo? Entonces el bucle if, eso, comprueba una condición, si se cumple, ejecuta los comandos que le estoy poniendo dentro, y si no se cumple la condición, se brinca todo eso como si no estuviera y sigue ejecutando el programa después del end. Bien.
Bueno, hay aquí otra variación del if que es con el comando else, que es le doy una condición al if. Si se cumple, ejecuta esto, y si no se cumple, ejecuta esto. Ya está. ¿Bien? Es como le doy dos opciones: si se cumple esto y si no se cumple esto otro. Entonces, pues es muy sencillo. Con el comando else se puede decir aquí, el comando else es que si no se cumple lo de arriba, lo de la condición de la línea 5, pues que me diga que y. Entonces aquí ya no necesito inicializar esto porque será una u otra, y aquí pues dime que y sea igual a 0, ¿no? Este programa haría lo mismo que el que tenía puesto antes realmente. Entonces si yo lo ejecuto con 3, ese resultado, y si yo lo ejecuto con -3, por ejemplo, voy a quitar el punto y coma, me devuelve 0, que es lo que le he puesto aquí, porque no se cumple la condición con x igual a -3. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Cómo se utiliza el comando else dentro de un if? Vale. Segunda variación del if. Yo puedo poner varias condiciones del if, de condiciones tipo if juntas, utilizando el comando else if. Bien. Entonces, a ver, un ejemplo. Puedo poner aquí un else if y decir, bueno, si x no es mayor o igual que 0, pero al menos es mayor o igual que -10, entonces ponme que y es igual a -1, por ejemplo. ¿Ok? Incluso le puedo decir aquí para que se vea al menos el número es que mayor, vamos a poner mayor que -10, qué sé yo. Entonces, si yo ejecuto esta función con el 3, pues me hace lo mismo que antes. Si yo le pongo -3, entrará a esta parte que acabamos de hacer. Al menos el número es mayor que -10. Y si ya de plano le pongo -30, pues me devuelve 0 porque está haciendo esta parte. ¿Visto? ¿Sí se entendió? ¿Perdón? No, es lo mismo. Es lo mismo, sí, yo siempre pongo en, pero cuando tienes varios tipos de bucles, for, if, while, etcétera, pero hay gente que para diferenciarlo pone en if o en for, etcétera. O puedes poner a todos en. Yo mi manía es poner a todos en, pero es una cuestión de costumbre. ¿Bien? Bueno, luego veremos, pero una forma de tener clara la estructura cuando uno, sobre todo que es completamente usual, meter unos bucles dentro de otros y uno empieza ya como a perderse, es utilizar la indentación. Entonces haces un tabulador para lo que está dentro del primer bucle, y si ahí metes otro bucle, lo que está dentro del segundo, le pones 2 tabulaciones, 3, 4 y así. Y eso visualmente ayuda mucho a entender qué está dentro de qué bucle. ¿Bien? Pero por lo demás puedes poner en o end if, como quieras, ¿no? Yo puedo poner aquí end if, lo reconoce igual, hace exactamente lo mismo. Bueno, esto es lo que respecta al bucle if, que es, digamos, el más sencillo. Un comentario: pueden poner todos los else if que quieran. He puesto uno, pero pueden poner varios else if, ¿de acuerdo? No sé si tenga un límite, pero vamos, en la práctica no van a alcanzar ese límite, ¿de acuerdo? Ahora aquí, la condición del if puede ser una condición matricial. Son matrices del mismo tamaño. Para que se considere que la condición se cumple, es necesario que sean iguales 2 a 2 todos los elementos de las matrices. ¿Ok? Con que haya dos elementos distintos, se considera que la condición es falsa, análogamente con condiciones de otro tipo.
A distinto de B, A menor o igual que B, etcétera. ¿Ok? Bueno, aquí no dice nada de menor o igual, pero yo supongo que será así. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Es una matriz, entonces if A menor o igual, a ver, yo quiero una condición que sí se vaya a cumplir, te voy a poner 5, ¿no? Una matriz de 5, ¿se entiende? Y le voy a poner aquí que me diga ok y cierro. ¿Ven? Estoy escribiendo el bucle en la línea de comandos, pero como ven eso es bastante más incómodo que escribirlo en un programa. Entonces yo estoy dando intro, pero el programa Octave no está ejecutando porque como estoy dentro de un bucle, hasta que yo no cierre ese bucle no puede ejecutarlo, no he terminado de escribir. Octave entiende así, ¿vale? Bueno, entonces ya, ahora sí ya puse el end, entonces ya puedo ejecutar y me dice ok. Efectivamente, A es menor o igual que 5, sí, porque todos los elementos de A son menores o iguales que 5. Si yo aquí pusiera menor o igual que 1, como hay doses, pues no se va a cumplir. ¿Bien? No imprime ok porque no entró dentro del bucle, porque considera la condición falsa. Porque hay al menos algún elemento de A que no es menor o igual que 1, y entonces no todos los elementos de esta matriz son unos, hay alguno que es un 0, y por lo tanto considera que la condición en general es falsa y por lo tanto no entra dentro del bucle if. ¿Sí se entendió el ejemplo? Bien. Como digo, esto lo tienen que practicar ustedes con ejemplos que van en libros, en internet o jugando, porque a uno de manera sencilla se le ocurren muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ok, esto es con respecto al bucle if. La sentencia switch básicamente lo que dice es que evalúa una expresión, sea una variable o lo que sea, y entonces puede tomar distintos valores. No tiene por qué ser una expresión numérica, también puede ser, por ejemplo, una cadena de caracteres, del tipo de que lo típico, pones un menú y te pregunta al final sí o no. Entonces si pulsas la S es que sí, si pulsas la N es que no. Entonces el resultado lo guardas en una cadena de caracteres. Y entonces caso en el que sea S, haz tal cosa, caso en el que sea N, haz tal cosa, cualquier otro caso, haz otra cosa, lo que sea, no sé. ¿Ok? Bueno, sentencia switch, por lo menos para las cuestiones de métodos numéricos no suele ser tan útil, entonces ahora lo voy a obviar, pero pueden echarle un vistazo y jugar un poquito con él, tampoco es tan complicado entenderlo. ¿Ok? Entonces ahora lo vamos a saltar para ir a otras cosas que nos interesan más. Bien. Bueno, aquí se está hablando. Sentencia for. Esta es una de las principales, son para mí las cosas que nos preocupan, los métodos numéricos en este curso, pues son la sentencia if, la sentencia for y la sentencia while. Bien. Bueno, vamos con la for. Entonces, la sentencia for repite una serie de sentencias un número determinado de veces, sin importar los procesos que ocurran dentro, por lo que la única manera de salir del bucle es esperar que acabe. Bueno, luego hay un comando que es para salir así a las bravas, que es break, que les recomiendo que no use. ¿Bien? Entonces, la forma que tiene el bucle for es esta de aquí. For, pongo una variable igual a una expresión, el cuerpo dentro del for y luego el end para cerrar, ¿no? Entonces, ejemplo súper típico de un bucle for. ¿Bien? Yo quiero hacer un cálculo, ¿bien? Que depende de una variable que toma unos valores discretos, por ejemplo un índice, ¿no? Entonces yo tengo un vector x sub k, por ejemplo, que tiene una fórmula. Y para k desde 1 hasta 20, pues yo quiero calcular el valor de x sub k, que tiene una formulita. Pues eso típicamente se hace con un bucle for, porque yo quiero repetir algo muchas veces. Le tengo que decir de qué depende que lo vaya repitiendo y qué es lo que quiero que repita. Las dos cosas. ¿Bien? Entonces vamos con el ejemplo típico y lo van a ver enseguida. Pensé que estabas hablando, Ulises. Ok.
voy a ponerles aquí un ejemplo de bucle for. ¿Bien? For k igual desde 1, vamos a poner un ejemplo más corto. ¿Bien? Y aquí el n. Y aquí dentro, pues yo voy a calcular, qué sé yo, a sub k, por ejemplo. ¿Bien? Y qué sé yo, que sea k al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces, si yo ejecuto esto, función hola, lo voy a poner en otra para que no nos despiste esto de aquí, y esta no lo quiero borrar. Entonces vamos a ejecutar aquí una función. Como soy muy original, pues voy a poner función adiós. ¿Bien? Eso ahora no nos importa mucho. Entonces voy a copiar este pedazo y vamos a practicar un poquito el bucle for. Esto lo dejamos aquí. Ok, vamos a ver cómo funciona. Vamos a guardar la función para que la pueda encontrar. Recuerden, siempre tienen que guardar los scripts que hagan, los programas que hagan, tienen que guardarlos antes de ejecutarlos, porque si no los ejecutan y entonces si no están guardados, nunca los guardaron, pues no los va a encontrar. Y si ya los habían guardado pero hicieron algunos cambios, los ejecutan sin guardar, pues entonces va a ejecutar la versión antigua que tenían, la última que grabaron, sin los cambios que hicieron después, lógicamente. ¿Vale? Vale, entonces, ¿qué es? Función adiós. Incluso, como no tiene argumento, yo puedo hacer esto. Bien. ¿Por qué no hace nada? A ver, les pregunto, ¿por qué no está haciendo nada? O aparentemente no está haciendo nada. ¿Perdón? Lo siento, se distorsiona tu voz y no te oigo, se está cortando. ¿Cómo por el bucle for? Disculpa, es que por la conexión no te oigo como robot, no puedo entender lo que dices. Por el punto y coma dice quién, Arturo, ¿verdad? ¿Ustedes le escuchaban bien? Ok, perfecto. Me alegro que tengan telepatía entre ustedes. Sí, efectivamente, o como está diciendo aquí Jesús, es que no estamos devolviendo nada, la instrucción está con un punto y coma. ¿Bien? Entonces, sí, se está ejecutando, se está calculando todo, pero más que nos está devolviendo, bueno, si se entiende que no lo estamos devolviendo a pantalla, es decir, que no le estamos diciendo que lo imprima en pantalla, pues no lo está haciendo. Entonces, sí está calculando, pero no nos lo está mostrando. Bien, supongo que todos estaban diciendo eso. Bien, entonces le voy a quitar aquí el punto y coma. Bien, y van a ver que ahora sí. Ok, entonces me pone, claro, está haciendo k al cuadrado menos 1 para k entre 1 y 5. ¿Lo ven? Okay. Aquí yo estoy poniendo un rango que es normal, típicamente como se pone, ¿no? Uno puede hacer también un rango completo que sea de 2 en 2 y aquí le vamos a poner 9, ¿no? Entonces ahora hace esos otros cálculos, ¿no? Son los cuadrados menos 1. ¿Ok? Por supuesto, yo aquí también le puedo poner un vector, cualquier tipo de vector, por ejemplo 1, 4, 2, 8, 4, 6. Bien, si yo le pongo ese vector, esto me hace también las operaciones con esos números. ¿Ok? Entonces aquí el bucle for está esperando, yo le estoy poniendo la variable que es, digamos, la que está cambiando a la hora de ejecutarlo dentro del bucle. La variable k es nueva cada iteración, porque yo le estoy diciendo for k igual a ese vector. Entonces cada repetición del contenido del bucle for es para un valor distinto de k.
¿Y qué valores? Pues los que van apareciendo en el vector que yo le he puesto en esa sentencia de asignación. Realmente K no le estoy asignando ese vector, sino los elementos de ese vector cada vez. Y al final cuando sale se quedará con el último valor, ¿no? Si yo ejecuto aquí al final K para que vean, para que me lo muestre, al final se quedará con el valor 6, porque es el último que apareció aquí. ¿Lo ven? Aquí está. Entonces, pero va tomando uno cada vez. Si yo le digo que me imprima K, aquí van a ver, bueno, con K igual a 1 el resultado de A sub K es 0 y así. ¿Ok? ¿Sí se entiende el funcionamiento del bucle for? Ok, perfecto. Bueno, me alegro mucho. ¿Está Pedro escribiendo algo? Ok, perfecto. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, entonces aquí pues eso, puedo poner cualquier vector. De hecho yo puedo poner un vector que yo he definido de antemano o lo que sea. Yo puedo poner vec o vector. Vector no es buen nombre porque a lo mejor existe. Entonces vamos a ponerlo esto y entonces yo digo aquí vector K y funciona exactamente igual. Ok. Bueno, esto lo voy a borrar. Vale. Imagínense que lo que queremos hacer es, sí, nosotros queremos calcular los A sub K, pero realmente lo que queremos hacer es, típicamente, ¿no? Depende uno puede hacer muchas cosas en distintos contextos, pero vamos a imaginarnos que lo que queremos hacer, que es algo típico, es ir calculando esos A sub K que tienen la fórmula K cuadrado menos 1, pero lo que queremos es guardar todo, porque lo estamos generando y ahí se quedaron, se perdieron, ¿no? Bueno, vamos a imaginar que los queremos ir guardando en un vector. Bien, pues vamos a ir guardándolos. ¿Cómo lo vamos guardando? Bueno, pues generamos un vector y lo vamos metiendo en el último, con los operadores corchete, ¿bien? Que operan con matrices. Entonces, vamos a poner aquí, los A sub K forman parte de un vector A, y entonces aquí los vamos a juntar. ¿Bien? Le voy a quitar el punto y coma para que se vea. Y entonces lo que yo estoy diciendo es que A va a ser el vector donde junto todos. Entonces en el operador corchete yo pongo el A, que es lo que tengo hasta ese momento, junto con el último, que se llama A sub K. ¿Visto? ¿Sí se entiende esa instrucción? El A es donde voy guardando todos, entonces el A nuevo es el A viejo que ya tenía, junto con el último, que está guardado en la variable A sub K. Que A sub K, como nombre de la variable, es la misma, lo que pasa es que lo estoy recalculando cada vez, entonces el contenido que tiene va cambiando, ¿no? En cada repetición, no va cambiando o puede ser el mismo, pero se va a recalcular. Bien, entonces vamos a ejecutarlo y me dice error. Fíjense, la primera iteración K igual a 1, o sea, aquí la ejecuta, después dice A sub K igual a 0, correcto, porque es con este valor de K igual a 1, 1 por 1, 1 menos 1, 0, correcto, y luego me dice A está indefinida. Entonces aquí hay algo que le molesta. ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando? Les pregunto. Si quieren les regreso la pantalla para que lo vean. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Octave se está quejando aquí? ¿Alguna idea? Bueno, Octave se está quejando en la primera iteración del bucle for, la primera vez que se ejecutan las órdenes, porque la primera vez que yo ejecuto la línea de código 8, le digo, bueno, a una variable que la llames A, le asignas, esto es una sentencia de asignación, esta matriz. Y esta matriz está formada por A y A sub K, puestos digamos como en fila. A sub K lo acaba de calcular, de hecho aquí lo tienen. A sub K vale 0, no hay problema. Aquí me sustituiría por un 0. Pero aquí me tiene que poner A.
¿Y qué ocurre? Que la primera vez que yo le pido eso, A no sabe quién es, porque no existe, yo no lo he definido. ¿Lo ven? Entonces lo que tengo que hacer para que eso funcione es inicializar, así se dice, inicializar la variable A, para que a partir de ahí arranque y ya me vaya generando los demás. ¿Correcto? ¿Sí se ve? Entonces el error no me da aquí, porque aquí eso no tendría ningún problema, me crea la variable y le asigna el valor aquí, lo que sea. El problema es que para evaluar esto necesita saber quién es A, y la primera vez que llega aquí, si ustedes leen el código, yo aquí en ningún momento le he dicho quién es A, por eso se está quejando, no sabe quién es A porque no le he dicho la primera vez. Una vez que yo ya le haya dicho la primera vez quién es, después ya le va añadiendo y ya siempre va a saber y eso va a funcionar, ¿no? Vamos a inicializar aquí, ejemplo típico. Aquí vamos a poner A igual a 0, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar otra vez la función y fíjense, k igual a 1, a sub k igual a 0 y A es el 0, 0. Bien, voy a poner otro valor para que se vea más claro, voy a poner 7. Ok. Bien. K igual a 1, a sub k igual a 0 y ahora ya vale la primera vez, al final de la, porque esto ya está al final de la primera iteración, A vale, es el vector 7, 0. Después para el segundo valor de k, que es 4, pues k es 4, el a sub k que sale es 15, 16 menos 1, y a es a lo que ya tenía, le añado el 15 y me sale esto. Y así, me sale hasta el final los resultados que salgan, ¿no? ¿Visto el ejemplo? ¿Sí se entiende? Esto es bueno que lo practiquen porque esto es básico, lo vamos a estar utilizando constantemente, los bucles if, los bucles for, constantemente. Entonces tienen que saber manejarlo muy bien. Bueno, entonces ya hablamos de que tenía que inicializar la variable para que la sentencia de la forma A igual a A más otra cosa, ¿no?, funcione, que eso es un uso típico. Por cierto, lo puedo juntar en la derecha, a la izquierda, en medio, como quiera, siempre y cuando lo que yo escriba esté bien escrito. Pero bueno, típicamente pues uno va juntando al final o al principio, según si tienes otro orden, ¿no? Bueno, entonces tienes que inicializar la variable. Yo en este ejemplo la inicialicé con 7 porque me dio por ahí. Pero entonces el vector A empieza con un 7 y luego después los valores que me van saliendo. Pero ese 7 de alguna manera yo lo he puesto de manera arbitraria. Lo he hecho arbitrariamente. Hay veces que cuando yo estoy generando una sucesión, pues a lo mejor el primer término está claro cuál tiene que ser, el término de inicio, y entonces pues lo pones y perfecto. Pero hay otras veces que todos los términos, incluyendo el primero, segundo, tercero, todos dependen de los cálculos que se vaya haciendo en las iteraciones. O sea, yo no puedo decir con cuál inicializo hasta que yo no haga los cálculos de la primera iteración. Bien, uno puede decir, bueno, pues la primera iteración la haces a mano o la sacas fuera del bucle y ya está, pones el resultado, inicializas con ese y luego pones los demás. Sí, pues se puede hacer así, pero hay una versión más elegante, muchísimo más elegante y más sencilla, que es inicializar la variable en la que yo estoy añadiendo, acumulando todos esos resultados, inicializándola con la matriz vacía. Y eso es, pues yo diría que el uso fundamental de la matriz vacía, que es muy importante porque nos permite hacer esto. Entonces fíjense, en lugar de inicializar A con el valor 7, lo voy a inicializar, como va a acabar siendo un vector, pues lo inicializo con un vector, pero el vector vacío, que lo indico así, con los corchetes sin nada en medio, ¿no? Así, vacío dentro. Entonces yo ahora ejecuto esto. Por cierto, si quieren el CLC lo pueden poner aquí y ya no tengo que estar haciéndolo cada vez, ¿por qué no? ¿Ven? Entonces yo ejecuto la función y me hace el CLC. Y fíjense, la primera vez A sub k vale 0 y A vale 0. ¿Lo ven? Después 0,15, 0,15, 3, y así. Es decir, yo tengo ¿cuántos valores de K? 2, 4, 6. A tiene efectivamente 6 entradas, ¿no? Es decir, en la primera no estoy poniendo nada. Pero así en la primera iteración, cuando llega a la instrucción A es igual a A más algo, él sabe hacerlo, porque A es la matriz vacía. Bueno, pues una matriz que no tiene nada. Y a eso le añado algo, pues lo único que tengo es ese algo. En este caso era un 0.
pero ya Octave lo entiende. ¿Sí se ve? Entonces, principal uso de la matriz vacía, inicialización de variables que se están actualizando. Pero es un uso muy importante y que se utiliza constantemente. ¿Sí se entendió? ¿Quieren que lo veamos otra vez? Ok. Chequen este ejemplo, que es bien sencillo, y se van a dar cuenta de cómo funciona. Y cambien algunas cosillas, o vean otra vez el vídeo de la clase y van a entenderlo perfectamente. No es algo tan complicado, pero es muy importante porque es muy útil. ¿Bien? Bueno, continuamos si no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces, antes de seguir, repaso. Sentencia if, o if, else if, o if else, o if else if, es para comprobar una condición y si es verdadera hacer una cosa, si es falsa hacer otra. Y dentro se pueden considerar varios casos con los else. Bien. Bucle for es para repetir una serie de comandos varias veces. Bien. La misma serie de comandos. Lo que pasa es que esos comandos pueden depender de algunas variables que estén cambiando y en ese caso pues no son exactamente las mismas órdenes, son las mismas órdenes pero con algunas variables que han cambiado su valor y entonces hacen cosas distintas. Bien, ese es el uso de if y de for. Bien. Bueno, la sentencia do until pues básicamente es haz esto hasta que llegue, hasta que se cumpla una condición y entonces terminas. Nos la vamos a brincar y vamos con la sentencia while. Esta es similar, solo que la comprobación se hace antes. Entonces, pues esto es igual, solo que la comprobación se hace al final y esta aquí la comprobación se hace al principio. Entonces vamos a ver esta, que me gusta más. Bien. Entonces while, que se puede traducir como mientras que, es lo siguiente. Yo tengo una condición, bien, como en el bucle. El while es una especie de combinación entre el bucle if y el bucle for, porque es repíteme una serie de comandos, el cuerpo que esté dentro del bucle, pero no de manera predeterminada, que dependa de un índice que se va moviendo en un cierto vector o una variable en general en una expresión, sino que puede depender de una condición, por ejemplo una condición de terminación, ¿no? Entonces yo voy comprobando algo, voy haciendo un algoritmo y entonces cada vez compruebo una condición, si se cumple ya terminé y si no se cumple tengo que repetir otra vez el algoritmo y volver a checar otra vez y así pues una de dos, o alguna vez acabo o no acabo nunca y en ese caso hay que hacer otra cosa, pero bueno, luego vamos con eso para evitar bucles infinitos, ¿no? Entonces yo voy repitiendo hasta que se cumple la condición y acabé, ¿de acuerdo? O más bien hasta que no se cumple, porque igual es mientras que. Entonces los comandos dentro del bucle se ejecutan si la condición que se pone en el while es cierta. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Aquí. Vamos a ver. Función igual función hasta luego. Bien. Entonces vamos a poner aquí típicamente, por ejemplo, n igual a 0, ¿no? Ahí que lo imprima. Y ahora voy a ponerle while, mientras que n sea menor o igual que 10, pues imprímeme n y se acabó el bucle. Guardamos la función y entonces aquí vamos a ejecutar la función hasta luego. Bien. Hice un bucle infinito. ¿Por qué creen? Fíjense que esto sigue calculando, no acaba nunca. Fíjense aquí en la barrita. Yo trato de subir con la ruleta, así, y la suelto y sube otra vez para arriba. Es decir, esto no termina. Voy a hacer, si les pasa esto, no se preocupen, teclean control C y lo cortan. ¿Están todos bien? ¿Alguien se asustó? Bueno, repito, si les pasa esto, hacen
control C al mismo tiempo y cortan la ejecución del programa y ya. ¿Perdón? Más o menos. Dime, Ulises. Eh, no sé qué pasaría, depende de lo que estés haciendo. Yo en el programa este lo único que le estoy pidiendo es que imprima en pantalla el n. Entonces probablemente lo único que pasa es, como n siempre se queda en 0, pues está poniendo n igual 0, n igual 0 todo el rato. Y no estoy pidiendo que haga nada más. Si a lo mejor le pido que haga, qué sé yo, algún cálculo, aunque sea sencillo, pues que esté consumiendo más microprocesador, lo que sea, probablemente se ralentice, sí. Porque le estás pidiendo que haga alguna cosa y es un bucle infinito porque la condición se está cumpliendo siempre, porque yo no cambié el n, entonces n siempre es menor o igual que 10, fíjense aquí, eso es por ese motivo, n nunca cambia y entonces n siempre es menor o igual que 10 y por eso nunca termina. O sea, imprime n y vuelve a comprobar la condición n menor o igual que 10, como 0 menor o igual que 10, se cumple, vuelve otra vez a hacerlo y así. Y entonces nunca va a acabar, tal y como he escrito el programa. Eso es un bucle infinito, nunca termina. No nos sirve para nada lo que estamos haciendo, pero bueno, es un ejemplo. Entonces sí, probablemente se te ralentizaría. En cualquier caso, este tipo de cosas hay que evitarlas porque no te sirve para nada un bucle infinito. Esto es un ejemplo tonto. Luego hay ejemplos más complejos donde tú estás haciendo un cálculo, pero por lo que sea el algoritmo no te converge y no llegas. Entonces hay algunas medidas de seguridad que se pueden hacer. Si quieren ahora podemos comentar alguna. ¿Bien? Pero sí, esa sería la idea. Entonces si les pasa esto, no tienen por qué cerrar el programa. Eso sería ya las últimas. Hay veces que el programa ya se estampó completamente contra la pared, le diste en la madre con lo que le pediste hacer, y si no se cierra con control C, pues te obliga a veces a cerrar el programa de malas maneras, a veces con administrador de tareas o lo que sea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué está pasando. Pues como hemos dicho, como n siempre vale 0, yo nunca lo cambio, pues siempre se cumple esta condición, entonces siempre ejecuta, ¿no? Voy a ponerle aquí n igual a n más 1 y entonces lo que yo estoy haciendo es aumentarle. ¿Lo ven? Ahora sí vamos a ejecutar este programa otra vez. ¿Ven? Entonces empezó en 0, 0 menos o igual que 10, entra, ahora n vale 1, 0 más 1, vuelve a comprobar, 1 menos o igual que 10, entra, ahora vale 2, así hasta que llega cuando n vale 10, entra, y entonces ahora n vale 11, y cuando llega a comprobar n igual a 11 ya no es menor o igual que 10 y ya sale. Entonces llegó hasta aquí, hasta 11. ¿Sí se ve? Ok, bueno. Fíjense que esto se comprueba siempre incluyendo la primera vez. O sea, si yo le pongo aquí n igual a 21, por ejemplo, lo he pillado así, pues solo ejecutó esta vez, nada más. Y ya no, de hecho si le pongo un punto y coma, no hace ninguna. ¿Ok? Es decir, se comprueba todas las veces incluyendo la primera. ¿Ok? Y el problema, lo que no pasa con el bucle if y el bucle for, el peligro del while o el do, es eso, que puedes caer en un bucle infinito si la condición se está cumpliendo siempre. ¿Bien? Estos eran ejemplos tontos, pero se pueden hacer ejemplos más complicados donde pasa eso.
No, mira, el bucle for, aquí tenemos el ejemplo. Esto, lo de dentro, el cuerpo del bucle, se repite para cada uno de los valores que le estás asignando a la variable en la sentencia de asignación que acompaña al for. Entonces, si esta variable tiene 2, 4, 6 valores, pues se repite 6 veces. Y por cada una de las veces, k toma uno de estos valores que está aquí en esta variable. ¿Ok? Entonces, lo de que sea n o n más 1 tiene que ver simplemente con que yo he puesto aquí, en esta línea, n igual a n más 1. Pues yo puedo poner aquí n más 2, perfectamente. Y aquí poner 0. ¿Ves? Empieza en 0, ejecuta y le sale 2, 4, 6, 8, 10, luego sale 12 y ya cuando va a comprobar el 12 ya no entró. ¿Ok? O sea que no sé si era esa la pregunta que hacías, pero entonces en el bucle for el número de repeticiones que se van a hacer y por qué valor se sustituye la variable que estás poniendo en la sentencia de asignación, en ese caso, en ese ejemplo k, está predeterminado cuando tú lo escribes. En el bucle while, el número de veces que se repite depende de que se vaya cumpliendo la condición secuencialmente. ¿Bien? Y de hecho, y ese es el chiste, que la condición que tú estás poniendo cada vez va variando. ¿Y cómo puede ser que varíe? Porque su valor dependa de algunas instrucciones que están dentro del cuerpo del bucle while. De tal manera, pues que en este caso la condición era de la forma n menor o igual a 10. Entonces depende de la variable n. Si yo la variable n la voy modificando en el cuerpo, en las instrucciones del cuerpo del bucle while, pues a priori yo no puedo saber cuándo eso va a terminar. Depende de lo que vaya saliendo. En este ejemplo sencillo yo sé lo que va a pasar, porque si le voy sumando 2, pues está claro que al final voy a llegar a 10. Pero en programas más complejos, pues uno no sabe. ¿Bien? De hecho, en este ejemplo, si yo sé que va a tomar los valores 2, 4, 6, o 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, pues yo directamente podría usar un bucle for. Ya está, porque lo sé, lo tengo claro. Pondría for n igual a 0, 2.2, 2.12, ejecuto, o 10, ejecuto eso y ya, y me estaría haciendo lo mismo. Pero porque yo ya sé de antemano que eso es lo que va a ocurrir. Esas van a ser las repeticiones que van a salir. El chiste del bucle while es cuando yo no puedo prever, porque son resultados complejos que no así rápidamente o de antemano no puedo hacer, o no sé cómo hacerlo, o puedo hacerlo pero me da pereza hacerlo, que lo calcule la computadora, no sé. El caso es que a priori yo no estoy determinando eso, lo estoy dejando a la suerte de que se cumpla en cada paso la condición. Esa es la diferencia y eso es lo que tienen que entender entre el bucle while y el bucle for. ¿Bien? Entonces el bucle if depende de condición, pero se ejecuta una vez. Si pasa esto, haces esto. Si no pasa esto y pasa esta otra cosa, haces esto. Y si no pasa ninguna, pues haces esto. Una sola vez. Ese es el bucle if con condición. El bucle for repite esta línea de comando de una manera predeterminada y cambiando la variable en la sentencia de asignación, pero sabiendo ya a priori cómo van a ser esas repeticiones. Y una combinación es el bucle while, que repite esto y una otra vez, pero no de una manera predeterminada cuántas veces se repite ni cómo, sino a expensas de que se vaya cumpliendo una condición, como pasaba con el bucle if, pero repitiendo. Esa es la diferencia entre estos tres tipos de bucles: if, for y while. ¿Bien? Y cada uno de los tres tiene un uso distinto. Entonces tengan en cuenta dos factores. ¿Cómo sé yo qué bucle quiero usar para hacer un cierto proceso, un cierto cálculo, lo que sea? ¿Bien? Algo que obviamente depende de pasos o de condiciones. Pues tengo que pensar esas dos cosas. ¿Requiere que se repitan instrucciones o no? Si no se repiten instrucciones, pues es un bucle if, o simplemente se calcula.
Si depende de algo, una condición que yo a priori no puedo saber cuál es, pues tengo que poner un bucle if. Si a priori yo sé cuál es, pues no necesito ningún bucle, simplemente pongo la instrucción y ya está. Se hace una vez y yo ya tengo controlado cómo se va a ejecutar. Pero si depende de una condición, es decir, que la acción se haga o no se haga, utilizo el bucle if. Vale. Y si ahora resulta que no, que es una instrucción o un conjunto de instrucciones, unas operaciones que se tienen que hacer repetidamente, porque son, qué sé yo, distintas entradas, o porque es algo que es un algoritmo que yo tengo que estar recalculando hasta que pase algo. Pues en ese caso tengo que utilizar un bucle for o un bucle while, porque tengo que repetir. ¿Cómo sé cuántas veces tengo que repetir? ¿Lo puedo conocer de manera predeterminada? Sí, pues seguramente tengo que usar un bucle for. No, yo no sé de manera predeterminada cuántas veces tengo que repetirlo, depende de una condición que se cumpla o no, entonces utilizo un bucle while. ¿Sí se entendió? Ok, los demás, esto es importantísimo que lo entiendan. Entonces, si no, denle una pensada más, pero sí les hace sentido lo que dije ahora mismo. ¿Ok? Sí, claro que sí. A ver, ¿cómo sé yo qué bucle tengo que usar para hacer una operación? Pues tengo que fijarme en si esa operación requiere repetir un cierto número de instrucciones o solo hacer unas instrucciones una sola vez. Primera cosa. Segunda cosa en la que me tengo que fijar, si el que se hagan esas instrucciones depende de una condición o no. Depende de que se cumpla, es decir, si es condicional, de que a veces sí, a veces no, depende de los datos de entrada, es decir, depende de que se cumpla cierta condición, o de todas maneras yo ya sé que se tiene que hacer. Bien, me tengo que fijar en esas dos cosas. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Primero, vamos a suponer que no hay que repetir las instrucciones, es decir, lo que haya que hacer hay que hacerlo una sola vez. Bien, entonces tengo dos casos. Primero, que hay que hacerlo incondicionalmente, es decir, se hace una vez y de todas maneras sé que hay que hacerlo, pues no necesito bucle, simplemente escribo las instrucciones y ya. Primer caso. Segundo caso, lo que tenga que hacer, tengo que hacerlo una sola vez, pero quizás sí, quizás no. Y eso depende de una condición. Es decir, si se cumple una condición tengo que hacer estas instrucciones, y si no se cumple la condición, pues tengo que hacer otras instrucciones o no hacer nada o lo que sea, ¿no? En ese caso, caso número 2, tengo que utilizar un bucle if, o un if else, o un if else if else, lo que sea, ¿no? Puedo hacer un if else if y no poner un else, ¿no? Tengo todas las combinaciones que quiera. Vale. Tercer y cuarto caso, no, lo que tengo que hacer puede requerir de varias repeticiones. A lo mejor al final solo es una, pero yo no lo sé. Entonces puede requerir de varias repeticiones de ciertas instrucciones. En ese caso va a ser un bucle for o un bucle while. ¿Cómo sé cuál es cada uno? Pues dependiendo de si es condicional o no. Caso 3. Tengo que hacer varias repeticiones de ciertas instrucciones para hacer el cálculo de algo, de repeticiones, pero yo sé de antemano cuántas repeticiones tengo que hacer. ¿Y cómo van a ser esas repeticiones? A lo mejor, claro, son repeticiones, pero no exactamente lo mismo, cambia algo. Eso que cambia es la variable que yo puedo estar cambiando en la sentencia de asignación. O, por ejemplo, poniendo un índice, lo típico, como nosotros estamos haciendo ahora con K. Entonces, repeticiones de ciertas instrucciones, y yo sé a priori cuántas veces lo voy a repetir y qué es lo que está cambiando en cada una de ellas. En ese caso utilizo un bucle for. Es el caso 3. Y por último, el caso 4 es, sí, yo tengo que hacer varias repeticiones, pero a priori no sé cuántas, ni sé cómo va a ir cambiando la cosa. Entonces me depende de una condición el que se vaya repitiendo o no las instrucciones. En ese caso utilizo un bucle while. 4 casos. Así, digamos, esto lo estoy simplificando, hay otros tipos de bucles y demás, pero lo básico es esto. ¿Sí se entendió mejor ahora? Ok, bueno, me alegro mucho. ¿Hay alguna pregunta más? Esto, les digo, es muy importante esto. Les ruego, por favor, que lo practiquen ustedes, se pongan ejemplitos o busquen ejemplos en donde quieran. Bueno, ¿alguna pregunta más?
¿Todo bien? Bueno, ok, vamos a continuar. Algo más, sobre el bucle while y un sistema de seguridad típico para que no te pase lo del bucle infinito. ¿Ok? Pues es hacer lo siguiente, ¿no? Si esto, a ver, pongamos que las operaciones que voy a hacer dependen de una condición, por ejemplo en n o en la variable que quieran, y lo que puede ocurrir, como en el ejemplo ese tonto que yo puse, pero pues hay ejemplos donde no son ejemplos tontos, pero puede ocurrir que nunca se cumpla, por el motivo que sea, y yo no quiero caer en un bucle infinito. Bueno, en ese caso lo que puedes hacer es poner un contador, que lo que hace es una variable que te va contando el número de iteraciones. Y entonces tú dices, bueno, que me calcule lo que sea, pero que si el contador llega, qué sé yo, a 1000 repeticiones o a 100 repeticiones, vamos a poner un número más chico, ya pare porque no quiero un bucle infinito. La condición no se ha cumplido, pero pues yo no quiero que se eternice esto. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer esto. Voy a poner aquí, con un alarde de originalidad de mi parte, voy a poner una variable que se llame contador. Voy a poner contador igual 0. Entonces, cuando se ejecuta el bucle, pues la primera vez que se ejecuta, ya desde la primera vez le pongo que sume 1 al contador, es decir, una vez más. Entonces, como empieza en 0, la primera vez ya va a ser la primera, ¿no? Y entonces aquí en la condición le puedo poner la condición que yo quiera que se cumpla, y además que se cumpla que contador es menor o igual que el límite contador, por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner aquí la variable límite contador. Lo puedo poner también directamente, pero para que vean cómo se puede hacer, ¿no? ¿A ver? Entonces, fíjense que yo aquí le voy a quitar esto, le dejo como antes con un n, y entonces yo ejecuto la función, ya la guardé, era igual a 0, y paró. ¿Cuándo paró? Cuando contador aquí llegó a 101, y entonces al verificar esta condición dijo, sí, n es igual a 0, pero contador no es menor o igual que 100, porque ya vale 101. Entonces, como es un i, y la segunda no se cumple, pues esta condición ya no se cumple y sale. Entonces, aquí, si quieren pueden contarlos, estos son 100 ceros, todos estos de aquí son 100 ceros, hasta el final, y aquí ya el contador paró. Una forma típica de poner como una especie de red de seguridad para no caer en bucles infinitos. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Bueno, a veces también lo que uno puede pedir, y ya de paso les comento cómo se pueden anidar bucles, es decir, poner unos bucles dentro de otros. A eso yo puedo añadir la siguiente condición. Le he puesto un candado, una llave de seguridad, digamos, al bucle para que no se haga un bucle infinito, que es el peligro con los bucles while o los bucles do también, que viene a ser lo mismo. Es ponerle para que me avise si el bucle terminó porque de verdad le tocaba terminar, es decir, al final la condición ya no se cumplió, o bien terminó porque alcanzó el límite de seguridad y no hizo lo que yo le pedía, de cumplir la condición, sino que salió porque ya el contador se fue al límite y ya. Porque según eso, pues yo puedo hacer distintas cosas. Yo sé que el resultado es confiable en el primer caso, y en el segundo caso, pues el resultado no es confiable, se terminó el bucle porque le puse que terminara, no porque hizo lo que tenía que hacer. Son dos cosas distintas. Entonces le puedo decir que me avise, pues por ejemplo, añadiendo aquí, sí, contador ya es igual, que sería el último paso, ¿no? Al límite contador, aquí en, y aquí pongo doble tabulación. Estos son simplemente espacios o más bien tabuladores. Le pongo que me avise, ¿no? Que me diga, me salí del bucle por pesado, por ejemplo, qué sé yo. Bien, entonces yo si veo esta cadena ya sé
y aquí puso todavía otro n aquí, pero de hecho puso 2. ¿Por qué puso aquí otro n después? 2. ¿Acaso es que está devolviendo algún valor? No, no parece. ¿Acaso está ejecutando esto? Esto está raro. Que aquí me devuelva 2. Porque 1 sí lo entendería, que es en esta línea. Pero el otro n, ¿de dónde proviene? ¿Qué pasa si pongo aquí un punto y coma? Ahora voy a poner ninguno. Entonces, ¿por qué aquí ejecuta 2? Está raro. Ejecute 2. Bueno, quién sabe de dónde venga. Porque si yo cambio el n aquí, le pongo al final el bucle if. A ver, me pone solo 1. O sea que después de hacer este if, todavía me puso un n. ¿Y de dónde provendrá esto? Porque aquí si le pongo punto y coma, no creo que... No, lo sigo poniendo. Híjole, qué raro. A ver, voy a llamar a la función con un punto y coma. Ahora solo... Ah, ya era por eso. Entonces me está devolviendo, por algún motivo me está devolviendo n como respuesta de la función. Bueno, era por eso. Entonces al llamarla con este punto y coma, ya solo deja 1. No, porque estaba antes. No, entonces no era por eso. Bueno, quién sabe. No sé, misterios de la informática. En cualquier caso, ¿vieron cómo cómo anidé un bucle dentro de otro? Bien, sencillamente, pues dentro del cuerpo de un bucle, yo puedo poner las instrucciones que quiera, como en cualquier otro sitio. En particular, pues puedo poner más bucles. Eso se llama anidar bucles y es lo más típico del mundo. Bien, y pueden ser de distintos tipos, los de dentro, los de fuera, lo que sea. Bien, y de hecho esa es la potencia de estos bucles, que se pueden utilizar de esa manera. Bueno, entonces yo simplemente le puse un comandito sencillo que me diga si has llegado al límite, antes de salirte, claro, porque después pues ya no vas a hacer nada, antes de salirte la última vez, escríbeme ese texto en pantalla, pero yo puedo ponerle cualquier otra cosa, como que la variable valga tal cosa, o una variable especial valga en lugar de 0 1, cualquier cosa que yo pueda utilizar después, por ejemplo, para saber si pasó una cosa u otra, ¿no? Hay muchas posibilidades. ¿Ven cómo se utiliza esto? ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a ir terminando ya. Nada más déjenme ver si hay aquí algo para ya terminar esto. Break y continuo no lo vamos a saltar, entonces vamos a empezar el próximo día con repasar esto de los comandos .m y los scripts. Entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Bien, bueno, entonces por hoy ya terminamos la clase. Vamos a seguir el próximo martes con una clase de teoría. Y ya, pues disfruten el fin de semana. ¿No tienen ninguna pregunta antes de terminar? Muy bien, perfecto. Bueno, pues disfruten el fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego, de nada. Hasta luego.